Regresamos con Agárrate y pues yo sí tenía tiempo queriendo tener esta conversación con Carlos Sánchez Berzaín, está con nosotros aquí en el estudio. Usted ya lo conoce, no necesita presentación, sobre todo porque nuestro público que es tan inteligente ya conoce los argumentos y las descripciones de los escenarios que siempre ha hecho Carlos Sánchez Berzaín y nunca se ha equivocado, lamentablemente. Sí, gracias Patricia, mucho gusto, un saludo a toda la audiencia tan importante que usted tiene. Estaba yo en el primer segmento hablando del caso de Alex Saab, porque yo cuestiono que la oposición que está sentada en México haya descrito esto como un problema de un solo hombre. Yo creo que lo de Alex Saab no es un problema de un solo hombre, ¿no? Es decir, no es un criminal común que tiene preso a la justicia de Estados Unidos. Para mí es algo que es mucho más global. A ver, primero, este caso de Alex Saab es la expresión más notoria y notable en este momento de una organización de delincuencia organizada transnacional establecida en las Américas que tiene liderazgo en Cuba y plataforma principal en Venezuela y que se presenta con fachada de política como socialismo del siglo XXI, conocida como castrochavismo y que en verdad al oprimir pueblos como los de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, lo que hace es detentar el poder político para ejercer crímenes y para tener impunidad. Entonces, en esa descripción, lo que pasa con Saab es que ha caído uno de los elementos importantes de esta estructura de delincuencia organizada. Se lo presenta como una persona cercana al dictador Nicolás Maduro, pero el dictador Nicolás Maduro no es sino la punta del iceberg de esta organización, insisto, de delincuencia organizada transnacional, y por eso es que toda esta situación se vuelve tan tensa. Le voy a dar indicadores que prueban esta afirmación. Confesión del propio Maduro que rompe la negociación en México y se retira, pero antes de eso pidió que el tema de Alex Saab se incluya en la negociación. Cuando se aprueba la extradición en Cabo Verde, él quiebra la negociación por una reunión y entra y sale. Mucho antes de eso, cuando cae Alex Saab como un comerciante cualquiera detenido en Cabo Verde, le otorga ex post, o sea, después, el carácter de diplomático venezolano y empieza a hablar de diplomacia. Sí. Siendo colombiano. Entonces, todo es delincuencia organizada, es crimen tras crimen. En el argumento de defensa que trata de presentar Maduro, ha cometido por lo menos una docena de crímenes. Ha hecho falsificación material, falsificación ideológica, uso de instrumentos falsificados, abuso de poder, una cantidad de crímenes que no hacen otra cosa que reiterar que este es un grupo de delincuencia organizada transnacional. Y lo que ha pasado aquí es que después de haber agotado todas las maniobras posibles en Cabo Verde, utilizando los abogados tradicionales del grupo de delincuencia organizada transnacional, entre los que están abogados españoles y de otro tipo, se ha producido la extradición porque Estados Unidos tiene una cosa que es extraordinaria y que hace fuerte su democracia, los check and balances. O sea, más allá de la división e independencia de poderes, dentro de los mismos poderes de Estados Unidos hay un sistema de frenos y contrapesos que hacen que la institucionalidad funcione. Y las agencias contra el crimen de los Estados Unidos, la DEA, el FBI, han operado y han producido este resultado. Bueno, esto lo dije yo en el primer segmento y que conste que el doctor Sánchez Berzaín no estaba aquí cuando yo lo dije. Es así que funciona esto. Por eso es que este debate que se dio de que si era Trump, entonces que si Biden no, entonces llegaron a decir, yo tuve una entrevistada aquí, periodista venezolana, que llegó a decir que Biden no iba a extraditar a Alex Saab. Este no es un hecho político, este es un hecho criminal. Es político para quienes encubren el crimen con política, o sea, van a insistir en que este sea un hecho político, el dictador de Venezuela y todos los usurpadores, y van a tratar de llevar a la oposición que necesita negociar con ellos y que quiere negociar con ellos a ese discurso. Va a plantear eso Cuba, va a plantear eso la dictadura de Bolivia y la de Nicaragua, y van a aparecer los gobiernos dictatoriales y autoritarios del mundo que sostienen este sistema, China, Rusia, Irán, Corea del Norte, en una forma de acompañamiento sobre el tema, porque lo que ha decidido hacer Maduro es ir a las Naciones Unidas para quejarse de esto, y en las Naciones Unidas cualquier cosa puede pasar, pero lo que no va a pasar
es que el reo Saab sea liberado y deje de dar la información que la justicia y el sistema en contra del crimen organizado que funciona en Estados Unidos y que debería funcionar en el resto del mundo como parte de la Convención de Palermo, que es la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, siga actuando. Y el próximo que viene es el Pollo Carvajal. Amén. Entonces, porque eso tiene que suceder. Claro, Entonces, y Maduro debió ser detenido en México, si no hubiera sido por la complicidad vergonzosa del presidente de México, López Obrador, que al permitir que llegue allá Maduro y que participe, sorprendiendo a presidentes evidentemente democráticos en la reunión de la CELAC, AMLO violó 3 tratados por lo menos, la Convención de Palermo, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que tiene cláusula de derechos humanos, y el Tratado de Extradición con Estados Unidos. El usurpador Maduro, que es un delincuente buscado por la justicia internacional, con 15 millones de dólares de premio por su captura, tenía que ser detenido como el Chapo Guzmán, con la misma ley con la que México mandó al Chapo Guzmán, que es un nacional mexicano, se tenía que haber detenido a este usurpador venezolano, pero bueno, así son las cosas. Ya se acabó la negociación de México. Yo comentaba en el primer segmento que es que esta negociación lo que buscaba el régimen era a Alex Saab, que no se lo extraditaran y que les levantaran la sanción. Entonces, ¿ya para qué se va a sentar? Yo creo que no se acabó. La negociación de México, como la describimos aquí en un programa anterior hace varias semanas, es una negociación donde un cojo del pie izquierdo se junta con un cojo del pie derecho para comprar un par de zapatos. Ambos se necesitan. Maduro necesita esa negociación para Saab y para 10 casos más. Necesita para el Pollo Carvajal, necesita para sí mismo, necesita para una cantidad de cuestiones con las cuales trata de presentar como político su régimen criminal y de esa manera encubrir a Cuba y conseguir ventajas para seguir sosteniendo una Cuba que agoniza. Entonces, él va a volver a la mesa de negociación después de gritos más o gritos menos. Y el otro cojo necesita eso para seguir sosteniendo un proyecto en el cual sigue vendiendo la posibilidad de recuperar la democracia. Y entre ambos van a llevar a los venezolanos a una elección en dictadura donde no hay ninguna garantía de que esa sea una elección libre y limpia, porque no puede haber elección libre y limpia si no hay respeto a los derechos humanos. Presos políticos, torturados políticos, acaba de morir. Presos políticos muertos. Bueno, asesinados. No hay separación e independencia de poderes, no hay un sistema de justicia que garantice aquello y no hay libre organización política. Venezuela tiene cerca de 6 millones de exiliados, que yo no sé por qué los venezolanos le llaman diáspora. Eso es exilio, porque esa es gente que está huyendo de un proceso criminal disfrazado de política que les impide vivir en su país. Este tema de la oposición que yo vengo, bueno, un poco haciendo mi trabajo periodístico, es vergonzoso, por ejemplo, que un representante de la oposición que está absolutamente protegido por Leopoldo López sea el que le firmó la carta de buena conducta a Alex Saab, ¿no? Y es el candidato a la gobernación de Barinas, respaldado por Leopoldo López, respaldado por Juan Guaidó. Entonces uno dice, es un estado criminal conformado por unos y por otros. Mire, lo que pasa en Venezuela pasa también lamentablemente en Bolivia y pasa en Nicaragua. Y es el hecho de que como el terrorismo de Estado es el instrumento de estas dictaduras, el miedo al terror, hay 2 opciones. O uno se resiste a ese terrorismo de Estado y termina muerto, termina preso político o termina exiliado o proscrito, o uno entra en el juego tratando de ganar la mayor ventaja posible a la dictadura, pero termina envuelto en ese juego y pasa en una primera etapa a ser opositor funcional, y después de ser opositor funcional, que es jugar con las reglas de la dictadura tratando de recuperar la democracia, vamos a presumir la buena fe de recuperar la democracia, uno pasa de ese estadio a ser rehén. Y lo que pasa es que ya en las dictaduras de Venezuela, de Bolivia y de Nicaragua, ya no hay oposición funcional, ya son rehenes, porque ha visto usted el rato que algo no funciona de acuerdo a la dictadura, los meten presos y después los sueltan. En Bolivia hay 52 presos políticos y el resto de la gente que se dice oposición, toditos, tienen juicios y tienen la espada de Damocles de mandamientos de aprehensión, de órdenes de comparecencia,
Entonces, día a día luchan por su libertad, tratando de mostrarle a la gente que son opositores y de sonreírle al régimen para que el régimen siga funcionando. Eso está llevado a un grado mucho más extremo y más grande, y por eso se nota menos en Venezuela. En Venezuela, donde un gobierno legítimo, reconocido por casi 60 países, nunca ha ejercido la función de gobierno, sino en el exterior y en algunas cuestiones, pero que dentro del territorio es un rehén. Entonces, esa es la pena. Ahora, ¿qué es mi recomendación sobre esto? No podemos nosotros luchar contra la dictadura peleando entre la gente que es la mayoría y que quiere que las dictaduras caigan. Pero lo que tenemos que hacer es un proceso de transparencia, porque si no vamos a llegar a aquella gran frase que acuñaron los argentinos que dice que se vayan todos. Hay una falta de confianza creciente en lo que se llaman las oposiciones y hay un desprecio contra la dictadura. Y en la medida en que oposición, o la que se llama oposición y la dictadura se juntan, el pueblo pierde confianza, más gente sale de Venezuela y la gente que queda o no se mete en el tema porque también se quiere acomodar para sobrevivir, y el que reclama va a pensar mejor en que se vayan todos, y eso es muy grave. Pero ahora, esto, volviendo al tema de Alex Saab, cuando uno ve declaraciones de Rusia, es decir, Putin está interesado en el tema, entonces uno se pregunta si este es un punto de interés en las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, por ejemplo, Alex Saab, ¿por qué es tan importante? Rusia ya metió la mano en esto. ¿Sí? Cuando el tribunal de Cabo Verde hace varias semanas dijo que todo estaba agotado y que procedía a la extradición, Rusia metió la mano sobre el tema de la negociación en México. ¿Y por qué? Porque el mundo hoy día está dividido, no en derechas y en izquierdas, eso está superado, eso es un sofisma. El mundo está dividido entre la democracia, la libertad, y los gobiernos autoritarios que de cualquier forma privan de la libertad y abusan de la gente. Entonces, Rusia es un gobierno de esos. La China es otro gobierno. La China comunista es una dictadura, capitalista pero dictadura. Corea del Norte lo mismo. Y el reflejo de esa presencia mundial es Cuba, con Venezuela, con Bolivia y Nicaragua en las Américas. O sea, son aliados naturales, y a eso usted le agrega Irán y tiene el cuadro completo. Pudiéramos pintar los dos mundos que hay como las dos Américas que yo he descrito en mis libros y estudios. Muy temprano, el 2005, el 2006, yo planteé el hecho de que había dos Américas, una democrática y una dictatorial. Hoy día hay dos mundos, que ya lo empieza a reconocer la política exterior norteamericana, con planteamientos que ha hecho incluso el presidente Biden. Hay un mundo democrático y hay un mundo autoritario. Y cuidado, porque ese mundo autoritario está muy cerca del fascismo. Nos estamos acercando al sistema de tensiones que llevó a la Segunda Guerra Mundial, donde gobiernos que abusaban de sus pueblos se empoderaban en base a eso y empezaron a ser una amenaza para la paz y la seguridad internacional, y eso terminó de muy mala manera. No hay que olvidar que la Segunda Guerra Mundial termina con el triunfo de la democracia sobre el fascismo, y que las Naciones Unidas se crean para evitar que esas situaciones se repitan, y no están funcionando. No están funcionando, definitivamente. Entonces, en ese punto que Estados Unidos, porque si el presidente Biden dice eso porque se están dando cuenta, lo están identificando, porque con el tema del respeto a los derechos humanos, yo creo que ese espacio que tenía el mundo democrático se ha ocupado por los que, digamos, por los gobiernos represores, gobiernos violadores de derechos humanos. Entonces, ¿hasta qué punto el mundo democrático puede aceptar que sigan invadiendo espacios? No lo pueden aceptar, pero pueden hacer y hacen lo que pueden para contenerlos. Y América Latina debería ser el objetivo principal, porque América Latina durante todo el siglo XXI ha sido el campo abierto para el crecimiento de las dictaduras. El año 99, 1999, había una dictadura que agonizaba, la de Cuba, y con la llegada de Chávez al poder hemos llegado a tener hasta 5 dictaduras, y hoy día tenemos 4 dictaduras, que son Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Bolivia navega con bandera falsificada de democracia, y los gobiernos democráticos se la aceptan, y eso es una mentira. Un país con 52 presos políticos, con 1.700 exiliados certificados, donde no hay ninguno de los elementos esenciales de la democracia, igualito que en Venezuela.
y donde se aplican cantidad de leyes infames, igualito que en Nicaragua y en Venezuela, no puede seguir navegando con bandera de democracia. Pero además de eso hay un riesgo. Hay ya 3 países paradictatoriales, 3 gobiernos en países democráticos que son los celestinos y el soporte para sostener estas dictaduras, que son México con López Obrador, Argentina con Fernández Kirchner y se acaba de incorporar Perú con Castillo. Lo de Perú y hay que ver lo de Perú porque va de frente. Es un fenómeno muy serio porque en el Perú está haciendo Castillo 3 cosas. Está destrozando la institucionalidad y la democracia, está llenando de terroristas y de elementos de violencia ese gobierno y está empezando a construir un narcoestado porque está liberando el tema de la coca, copiando, asesorado y con la presencia intervencionista de Evo Morales. O sea, vamos a tener en breve un solo país, la Alianza Perú-Boliviana de nuevo, pero fundada en la construcción de narcoestados. El narcoestado boliviano, que ya existe lamentablemente, se va a expandir sobre el Perú. Bueno, una economía terrible, ¿no? Economía basada en eso. El Perú, la solidez que tiene el Perú es bastante más grande que la que tiene o tuvo en su momento Bolivia. El Perú es un país que crece desde hace 30 años. Es un país que ha llevado con ese crecimiento a tener más del 50% de su población en la clase media. 80% de los peruanos hablan absolutamente el castellano, el español y el indigenismo que ellos quieren manejar para dividir la nación peruana está muy reducida porque la gente, en vez de mantenerse en lo que llaman indigenismo, quiere incorporarse al proceso de construcción y de fortalecimiento de la nación peruana. Tiene unas fuerzas armadas muy sólidas que tienen un liderazgo porque son fuerzas armadas de combate, están hace 30 años luchando y venciendo al terrorismo. El Perú ha derrotado de manera armada un terrorismo que casi ocupa Lima, Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Katari. O sea, el Perú tiene mecanismos para defenderse y lo está haciendo porque en menos de 2 meses el presidente peruano, que es castrochavista y que es soporte a las dictaduras, ha tenido que cambiar a su premier. Y en cualquier momento puede pasar cualquier mecanismo. El Perú tiene otra ventaja, es un país semiparlamentarista. Tiene fuerza en el Parlamento y el presidente tiene que pasar por el Parlamento su gabinete. O sea, lo del Perú está por verse, pero la cabeza del Poder Ejecutivo en el Perú es castrochavista. Bueno, la verdad es que son, porque cuando uno oye hablar de esto sabe que esto no es a corto plazo. Yo no sé si llegará en algún momento alguna confrontación de verdad entre los dos mundos, pero algo tiene que pasar, ¿no? Mire, porque en la mitad de todo esto lo que hay son seres humanos pasando mucha calamidad. A ver, yo creo que no va a pasar esto a una confrontación global porque en América las 4 dictaduras están en crisis. Alguna vez lo he dicho y lo repito, la democracia tiene problemas muy serios, no estamos bien, digamos que la democracia necesita fortalecerse y los gobiernos democráticos tienen problemas de transparencia, tienen problemas de rendición de cuentas, tienen problemas de los reclamos de la gente, estamos mal, pero las dictaduras están peor. Las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, primero han liquidado sus economías. Cuba y Venezuela son países con crisis humanitaria, Nicaragua y Bolivia son unos países con crisis económica terminal, no son elegibles para ningún crédito, porque en el caso de Bolivia, por ejemplo, la deuda externa e interna supera el 60% del Producto Interno Bruto, nadie les puede prestar dinero y el que le preste está asumiendo una condición de riesgo extrema. El segundo elemento es que además de que no tienen economía, no tienen pueblo. El 11J, la manifestación que empieza y que sigue el 11 de julio en Cuba, ha roto cualquier posibilidad de que en Cuba se hable de una situación de respaldo popular. La dictadura cubana no tiene ni el 10% de respaldo popular. ¿Cuánto es el respaldo popular efectivo de la dictadura en Venezuela? Tampoco llega al 10%. Nicaragua ha tenido que mandar presos a todos los candidatos, tomar presos y sacar al exilio a todos los candidatos a presidencia para que este 7 de noviembre un dictador que no tiene ni el 10% de respaldo popular tampoco, se haga el que gana las elecciones. Y en Bolivia Evo Morales y Arce Catacora están cayendo como piedra y están ya por debajo de un 15% de respaldo popular porque la gente los desprecia. Entonces no tienen economía, no tienen pueblo y no tienen mitos, Patricia. ¿Quién cree en la Revolución Cubana?
¿Quién cree en el movimiento popular bolivariano? ¿Quién cree en Chávez? ¿Quién cree en el cambio en Bolivia de la mano de Evo Morales? O sea, y la otra cosa fundamental, cuarta, son delincuencia organizada transnacional y el mundo y los ciudadanos lo saben cada vez más claro. Los bolivianos saben que han convertido nuestro país en un narcoestado. Los venezolanos saben que esa es la plataforma más grande del crimen organizado, terrorismo, narcoestado, tráfico de todo, de tráfico de personas a tráfico de minerales, de todo. Los cubanos trafican con la gente, es el sistema esclavista que queda en la región, alquilan gente humana, médicos, le llaman internacionalistas y cobran por eso, mientras retienen como rehenes a sus familiares, y en Nicaragua la cosa no es mejor. O sea, ¿qué les queda? Se están cayendo. Entonces, en esa caída no hay poder económico que los sujete, no va a llegar otro Chávez para salvar a Cuba, porque tendría que salvar a Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. No hay plata posible, no la tiene Rusia ni la tiene China. Esos países llegan y más bien aprovechan junto con Irán de seguir exprimiendo lo poco que queda en la riqueza y se llevan el oro, se llevan los metales estratégicos, se llevan los recursos evaporíticos, hasta poner en un grado de dependencia extrema, mientras los pueblos se rebelan, o sea, los pueblos se van a liberar. El proceso de Cuba es un proceso irreversible. Hoy día en Venezuela hay un proceso que está taponeado por una oposición que no funciona, por un gobierno, pero eso se va a destapar. En Bolivia ya hay movimientos cívicos, ya ha habido un gran paro cívico la semana pasada, y en Nicaragua están generando la gran resistencia para mostrar que el 7 de noviembre es una farsa. Entonces, los pueblos le van a ganar, estamos en eso. Ecuador es un gran ejemplo, en la Argentina se están cayendo, van a perder la elección del próximo mes, en el Brasil no pueden romper la democracia, en el Perú tienen gravísimos problemas y el golpe de Estado en Colombia no les ha funcionado. O sea, dígame quién está ganando. Claro que la lucha es durísima, es muy dura, y es más fácil describirla que sufrirla, pero las dictaduras están perdiendo. Será verdad eso. Gracias, doctor. Gracias por venir y por compartir este tiempo con nosotros. Con mucho gusto.